Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela Virtual de Estudio Beit Midrash, agradeciendo al Creador, a nuestro Dios, por permitirnos la oportunidad de llevar a cabo este curso que inició el día miércoles 9 de agosto. ¿Sí? Estos videos que ustedes están viendo son solamente material de apoyo a quienes están haciendo el curso. Bien, sin embargo, es información también valiosa, complementaria y que les puede servir como apoyo a lo que estamos viendo. Y aquellos que van a ver este video por primera vez se pueden interesar en este curso que, como les digo, va a ser de tremenda bendición y de gran apoyo y de ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Bien, estudiar el libro de Apocalipsis es un gran desafío. ¿Sí? Hay un gran desafío, pero es un desafío que el tiempo lo amerita, las circunstancias también lo aprueban y que hoy día, hermanos, estamos en un tiempo crítico y necesitamos obtener no solamente el conocimiento, sino que las herramientas de cómo poder llevar a cabo una mejor interpretación del libro de Apocalipsis y también de elementos prácticos que trae el libro. ¿Sí? Hay una promesa muy grande. Dice el capítulo 1, bienaventurado el que oye y el que lee las palabras de este libro. O sea, hay una bendición y añade y el que pone en práctica el libro. Entonces hay tres cosas, es una bendición triple. El que lee, el que oye y el que hace. Y eso no es menor. Con los textos sagrados hay que como les digo, llevarse mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y llevarse consigo todo, obtener todo lo que se pueda para tener una mejor comprensión. Y Apocalipsis es un libro que merece nuestro análisis, nuestra devoción, para poder comprender qué es lo que nos quiso transmitir nuestro Salvador en esta gran revelación. Bien, esta charla lleva por objetivo ser un material complementario a lo que estamos empezando a ver recién en el curso. Para nuestros amigos que están interesados, les comento que el curso tiene un aporte mensual de 10.000 pesos, pesos chilenos, ¿cierto? Y si nos ven del extranjero y están interesados, hay un correo en la descripción y nos pueden contactar y ahí les indicamos la forma de poder acceder a este material. Bien, todos los días miércoles, con la ayuda del creador, a las 22 horas, horario de Chile, estamos transmitiendo el curso. Bien, si quiere más información, quiere ver también los videos que están en el canal, que son material como los preliminares y de qué se trata el curso, también está disponible para que usted lo pueda ver. Y bueno, esta es la primera charla complementaria al curso de lo que vamos a ver acerca del estudio que se hacen muchos eruditos, muchos investigadores, se preguntan por qué Dios eligió a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿cierto? Las 7 iglesias, las 7 congregaciones, las 7 Keilot. Keilot se le dice a la congregación en hebreo. También se le podría llamar sinagoga, porque sinagoga es una palabra que significa congregar, congregación, en griego también, y también eclesia, que es llamados a salir, ¿sí? Llamados a salir de la rutina para poder reunirse para una noticia importante. A eso se le llama eclesia, una reunión, ¿bien? Pero entendemos que muchas personas sienten como cierto rechazo al cambio de palabras o conceptos, y en este curso queremos nosotros, primero que todo, llevar lo más profundo posible y también de manera accesible los conceptos más originales, tanto principalmente del hebreo y también del griego, ¿ya? Como complemento. Y los investigadores que han estudiado acerca del Apocalipsis
se hacen una pregunta bastante válida, porque es una de las preguntas que quizás muchos nos hemos hecho. ¿Por qué el Creador coloca, ¿cierto?, a Juan en unas circunstancias para hablar específicamente a 7 iglesias que se encuentran en el mapa, ¿cierto?, en lo que se conocía como la Capadocia? El imperio greco-romano estaba gobernando en esa zona. Bueno, casi en toda Europa y parte de Asia, también en Israel. Y alguien puede decir por qué no se eligió a la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? A la iglesia de Israel, de Antioquía, de las iglesias de Siria, por ejemplo, sino que hoy día, al verla en un mapa, como ustedes pueden ver, permítanme aquí, ok, aquí podemos ver que este territorio es lo que hoy día se conoce como Turquía. Y de hecho, algunas eh, teleseries, ¿cierto?, turcas, han mencionado precisamente algunas ciudades como Esmirna, como Pérgamo, y nosotros nos hacemos la pregunta que ya los investigadores están haciendo antes de tiempo. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que enfocarnos es qué nos dicen ya los investigadores de una posible respuesta, porque seguirá siendo un misterio. Y de hecho hay cosas muy profundas que, si yo observo los cielos, ¿cierto?, en un estado cosmológico y cosmogónico, podríamos decir que la alineación de estas 7 ciudades está muy ligada a lo que se conoce como las estrellas de las Pléyades. Es algo muy interesante, muy fuerte, y que probablemente hay algo que los estudiosos dicen, y esto es una interpretación, atención con esto no es la verdad absoluta, pero es una interpretación que es bastante potente y que me gustaría compartirla con ustedes. ¿Qué es lo que dicen los investigadores? Primero que todo, dicen que hay una respuesta positiva y una respuesta no positiva. Me refiero, no quiero decir tanto negativo porque la persona lo va a asociar al tiro con el mal. Pero los investigadores dicen que en esta zona ocurre y ocurría un fenómeno bastante grande, que primero había mucho comercio. Son ciudades que eran netamente comerciales, donde había mucho flujo de personas, pero había algo más, ¿sí? Y era que había, por el lado positivo, las grandes comunicaciones o las grandes ciudades comunicables estaban a flor de piel. Cada ciudad tenía su propio aerópago, ¿cierto?, que se conoce como estos centros de convocatoria, donde cualquier persona se colocaba, ¿cierto?, en un estrado, y estas construcciones tipo escalera, ¿cierto?, estas gradas, podían permitir que la persona no necesitara de instrumentos como un micrófono o parlante, sino que la misma dinámica y la misma arquitectura provocaba que la voz de la persona se escuchara amplificada. Entonces, en un aspecto moderno, podríamos decir que eran lugares que la gente iba o viajaba solamente a comunicar, solamente a saber en qué estado estaba el mundo. Toda la metrópoli, por así decirlo, se podía encontrar allí. Me refiero a que si había alguna novedad, las noticias, lo que es redes sociales, lo que llamaríamos rudimentariamente el Facebook, el Instagram y todas estas plataformas que hoy día tenemos, en esos tiempos las plataformas eran en persona, carne y hueso. Entonces, por un lado, los investigadores dicen, mira, estas ciudades fueron de propagación masiva, ¿ya? Pero hay otros investigadores que dijeron, no, mira, acá ocurría algo que era bastante polémico, y era que había un desarrollo de mucho espiritismo. ¿Mm? Y esto a mí profundamente me llamó la atención, y por eso que este material va a ir complementario, que había una propagación de muchas costumbres
y muchas doctrinas y religiones que tenían que ver con lo adivinatorio y con el espiritismo, y principalmente lo que se conoce como el pitonismo, ¿sí? Aquí le llamamos pitón o pitonisa o pitonizo, era a unos practicantes de la diosa serpiente llamada Pitón, y que desde ahí, ¿cierto?, con unos brebajes que bebían especialmente con una mezcla de veneno, ¿cierto?, un porcentaje de toxicidad, dejaba a los mediums, por así decirlo, en una especie de trance para dejarlos aptos para una posesión demoníaca. Algo súper heavy, y que aquí ya la cosa se pone un poco escabrosa, profunda, y que estas doctrinas estaban contaminando, por así decirlo, y estaban atrayendo a mucho público en el aspecto no positivo. Estaban atrayendo a un público que se dedicaba a esto del espiritismo, ¿no? Este espiritismo forzado, porque usaban lo que nosotros llamaríamos hoy día como los psicodélicos, ¿no? Esto fuerte, eh, engaño de la mente, ¿no? Pero hay otra respuesta que nos dice a nosotros que geográficamente esta zona de Capadocia, lo que llamaríamos nosotros hoy día Turquía, que cerca de esos lugares donde están marcadas, ¿cierto?, las 7 iglesias, también se encontraba la ciudad de Tarso, ¿sí? Entonces ahí tendríamos nosotros más o menos una ubicación que estos pueblos o estas ciudades ya eran ciudades desarrolladas tecnológicamente, ¿ya? Y que se vieron afectadas por mucho movimiento sísmico. También esto es un detalle muy, muy, muy importante, hermanos, porque existió dentro de la cultura romana y griega, especialmente en la mitología griega, unos escritos que se llaman los oráculos sibilinos. ¿M? Y esto tiene que ver con una leyenda que hablaban de la Sibila, ¿cierto?, de Cuma, que era una mujer que dentro de la mitología se conocía como que profetizaba, y que dejó muchos escritos o estos famosos oráculos donde predecían muchas cosas del futuro. Entonces, estamos hablando de un periodo que es en paralelo. Algunos dicen que es antes del apocalipsis, otros dicen que es después del apocalipsis. No se ponen de acuerdo en la fecha, pero hay algo que es importante destacar. El aspecto negativo, por así decirlo, era que los creyentes, ¿cierto?, en Jesús de Nazaret, en la formación de iglesias, se vieron en un potencial rival con todo lo que era este tema de los medium, de buscar, ¿cierto?, los espíritus, y que bebían ciertos líquidos especiales, psicotrópicos, ¿cierto? Y bueno, permítanme, hermanos, disculpen. Bien, disculpen, hermanos, tuve que hacer una pequeña pausa. Y bueno, continuamos con este tema de el uso, ¿cierto?, de psicotrópicos, pero también hay algo que es muy particular y que nos llama mucho la atención, es que la actividad volcánica era muy grande según los investigadores, y esto permitía que en algunas zonas específicas existieran cuevas con alto nivel de toxicidad. Atención, esto es un detalle bien, bien interesante, y que permitía, como lo representa, ¿cierto?, en algunas pinturas, que hubieran cuevas adaptadas para respirar, ¿cierto? Algunas personas, algunas morían definitivamente, pero hay unas que sabían cuánto rato o cuánto tiempo tenían que estar y después salir, y quedaban con estos olores tóxicos, ¿cierto?, de los gases provocados por los movimientos sísmicos, y esto dejaba a la persona en un estado alterado de conciencia, pero de manera artificial. Bien,
Dentro de la mística hebrea, por ejemplo, se enseña que uno puede llegar, ¿cierto?, a esas técnicas elevadas sin necesidad de utilizar ningún tipo de componente, ni tampoco eh, destruir, ¿cierto?, con toxicidad el cerebro para dejar o quedar en estados de trance, por ejemplo. Dentro de la mística hebrea, y principalmente, se enseña que existen métodos que nos permiten a nosotros, y eso lo vamos a ver en el curso, que nos permite dejar el cerebro en un estado pasivo y tranquilo para dejarlo apto para recibir mensajes, ¿ya? Y eso incluye la oración, incluye la meditación, incluye la alabanza, incluye el ayuno, incluye el llanto, incluye muchas cosas, hermanos. ¿Mm? Entonces, estas técnicas que dentro de la luz muchas veces se adquieren cuando la persona de manera involuntaria llega a un estado de casi muerte, ¿cierto? Un accidente o personas que por una enfermedad lo hace estar en inconsciente o en coma, que se provocan a veces eh, ciertas revelaciones. No ocurre con todos, ocurre con algunos. Pero desde el lado de las técnicas espirituales hay quienes de manera natural y voluntaria, con búsqueda, pueden llegar a comprender niveles altos de espiritualidad y también de altos niveles de conciencia, ¿sí? En el caso del territorio que nosotros en este momento estamos viendo en el mapa, nos muestra que en algunas zonas, específicamente de Capadocia, existían estos lugares que por lo general las personas tenían una necesidad muy grande de querer o de buscar respuestas a todo lo que estaban viviendo en esa zona. Hubo terremotos, hubo ataques, escasez de agua, y las ciudades que están nombradas aquí fueron de gran importancia tanto en lo económico, en lo cultural, en lo social y también geográficamente. Entonces, cuando encontramos estas situaciones que los que buscaban respuesta iban a estos lugares, a estas cuevas, la gran posibilidad de salir con vida era mínima. ¿Mm? O sea, alguien que entraba a una cueva de partida se sabía que iba a morir por buscar esa respuesta o llegar a ese nivel de alteración de la conciencia de manera artificial, ¿ya? Entonces, desde ahí que en el aspecto positivo ahora es que el mensaje de Apocalipsis entró fuertemente en esta zona. ¿Por qué? Ya la noción que tenían los pueblos y las ciudades de esta zona geográfica ya estaban de cierta manera eh, asimilados o estaban ya en un tono, ¿cierto? Que estos mensajes de revelaciones, estos mensajes de profecía, iba a ser altamente recibido. De hecho, los investigadores nos enseñan que Dios preparó todo el escenario para que Juan pudiera entregar el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias y que de un porcentaje a nivel mundial, la zona que fue recepcionado el 100% fue en esta zona geográfica. Si el mensaje de Juan hubiese sido directamente entregado a Israel, probablemente hubiese tenido un nivel de recepción de un 28% aproximadamente. En cambio, en esta zona ya fue de hecho un 100% recibida, porque el escenario ya estaba predispuesto. Las personas estaban buscando una respuesta y lo estaban buscando de las maneras más artesanales, más peligrosas, y que la gente sabía que existía esto del otro mundo. ¿Mm? Por eso que Apocalipsis es un libro que tiene un alto impacto en las zonas de lo que hoy conocemos como Turquía. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención, porque
a veces los escenarios geográficos, a veces nosotros los encontramos como mala suerte, como Dios se va a manifestar en esta zona. De hecho, se decía que esta zona había sido olvidada por Dios, había sido olvidada por incluso hasta los dioses mitológicos, por todas las guerras que se desenvolvieron en este lugar, y que muchas leyendas en la zona del mar Egeo, que está allí en esa zona donde aparece la palabra Esmirna, muchos barcos naufragaban porque la gran cantidad de tormentas que se provocaban en esa zona, pensaba la gente mitológica que era Poseidón el que estaba haciendo de la suya. Entonces es un alto nivel de espiritualidad, ¿cierto? Mal enfocada, pero que por el aspecto positivo fue un lugar preparado y dispuesto por Dios para levantar a Juan. Eso es innegable. Los investigadores están de acuerdo en que la zona que mejor recepción de este mensaje del tiempo del pasado, presente y futuro iba a ser recepcionado allí y no en otro lugar al tiro. ¿Mm? Entonces nosotros a veces cuando queremos respuestas, las respuestas Dios te la puede llevar, como se dice, a la casa. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es este material complementario a las charlas? Primero, porque el tema de la revelación, como el significado en griego es apocalipsis, Hisaion en hebreo, que estamos hablando de visiones, se da de una manera natural, y la gente obviamente que creyó inmediatamente el mensaje porque sabían que el mensajero estaba en una isla que era como una especie de biombo, que estaba alejado de toda esta corriente, de todos estos gases, de todos estos psicotrópicos, de todas estas alteraciones, y que prácticamente era una isla muerta, así lo especifican arqueológicamente, que era una isla totalmente de piedra. De hecho, enviaban allí a los reos que ya estaban destinados a morir y que ya los querían hacer sufrir para que picaran piedra, y prácticamente quedaban abandonados. Según los historiadores dicen que la gente las dejaban en los barcos, ¿cierto? Y después lo dejaban allí en ese territorio de Patmos para que la gente muriera de hambre. No tenían cómo escapar. Entonces Juan va allí, ¿cierto? Según la historia, por un edicto del emperador, por no tener el poder para asesinarlo. Así, esto es una cosa muy fuerte que nos explican los eruditos de Apocalíptica, que Juan, la historia nos dice que lo bañaron en aceite hirviendo y no murió. Así dice el milagro contado por muchos padres de la iglesia, que Juan fue culpable, ¿cierto? Obviamente, de predicar el evangelio, y que le echaron aceite caliente, y al no tener, ¿cierto?, el resultado que esperaban, sintió que era un ser divino. Entonces el emperador dijo: si esta persona no murió con el aceite, menos va a morir con el fuego. La única forma que creo yo que es que se muera de hambre, porque ningún ser viviente va a requerir, ¿cierto?, que no viva con el alimento. O sea, ningún ser humano puede vivir sin alimento. Entonces lo mandaron a una isla donde ni siquiera había árboles, y el lugar era Patmos. Entonces eso es lo que vamos a ver nosotros también en el curso, cosas muy interesantes de Patmos y de toda esta zona, pero en este momento era para complementar la idea que las revelaciones, tanto del lado del mal como del lado de la luz, requiere de esta búsqueda que nosotros a veces tenemos y que buscamos de manera artificial, y que no van a estar las respuestas, obviamente, porque estamos destruyendo nuestro propio cerebro
estamos destruyendo nuestra propia mente, y psicotrópico o toxicidad, ¿para qué decir sobre los falsos profetas? ¿Sí? Los falsos profetas que utilizaban y comían cosas muy prohibidas y que les permitía para ellos impurificarse con toda clase de toxicidad para dejar el cuerpo preparado para que entre un ente demoníaco. Entonces, para finalizar, amigos, buscar a Dios, tener las respuestas de manera natural, se pueden dar. De hecho, en este tiempo también. Y buscarlo por otros medios o por otra alternativa, porque el día de hoy también se da mucho este tema de jugar con las emociones, pero todo eso a nosotros nos va a llevar a quizás recibir mensajes que ni siquiera son para nosotros, sino que son mensajes alterados y que nos pueden llevar por otros caminos, como lo que ocurrió en esta zona geográfica. Haciendo un resumen, amigos, de esto, es que el mensaje de Apocalipsis impacta de manera categórica, llamaríamos certera, como Dios lo sabe hacer, por supuesto, y que la recepción, como en en otra zona geográfica hubiese sido, fue en esta zona. Los investigadores concuerdan en que el escenario estaba listo y preparado y que la recepción de este mensaje para aquellas personas en esa época fue fulminante y fue muy especial, por supuesto. Entonces, las iglesias conocidas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea se destacaron por cosas muy particulares que están en la Escritura y que analizaremos de manera más profunda en el curso mencionado. ¿Sí? Ustedes pueden decir, mira, no, yo esto me lo descargo por internet, Éfeso, Esmirna, sí. Eso usted lo puede buscar. Lo que intentamos en el curso es poder llegar a comprender un poco más profundo todas las cosas. ¿Sí? Así que, amigos, de verdad que, por ejemplo, en esta imagen que les mostré acerca de el oráculo de Delfos, que es muy conocido, donde se decía que había una mujer que le llamaban la Sibila y que aspiraba estos gases que les permitían poder llegar en trances, ¿sí? Y hay uno que es muy particular. Aquí hay una foto donde se ve, ¿cierto?, a una mujer que está sentada en una especie de silla de 3 patas al lado izquierdo suyo y que está con un manto de color rojo. Está descalza y tiene unas hojas, ¿cierto?, en su mano y en el suelo, y se ve una grieta, ¿cierto? Allí ustedes lo pueden ver, se ve una grieta donde está este aire tóxico, estos gases, y según la leyenda les permitía a estas mujeres especiales que tenían afinidad, ¿cierto?, con lo espiritual, de poder recibir mensaje. Bueno, en el caso de Juan no fue así. No fue por gases, ni por toxicidad, ni por psicotrópicos, ni por hierbas, sino que fue de manera natural y que el Creador inmediatamente lo levanta para que el pueblo inmediatamente reconozca el simbolismo. Y eso es lo interesante, eso es lo fuerte. El pueblo recibió el mensaje. No hubo oposición frente a eso. La gente sabía y conocía que, y de hecho andaba buscando gente que trayera algo para poder calmar ese deseo, esa inquietud que todos los seres humanos tienen cuando hay terremoto, cuando hay sismo, cuando hay catástrofe, cuando hay huracanes, cuando hay gente que está muriendo en los mares por las tormentas, por los terremotos, por la hambruna, por un montón de cosas. La gente necesita una respuesta. Bien, entonces buscaban desesperadamente la respuesta en lugares que no correspondían. Morían por esa respuesta. Entonces acá ocurre con Juan algo espectacular, que él lo mandaron lo mandaron a que se muriera,
y trajo un mensaje de vida. ¿Cuál es el mensaje? La revelación de Jesucristo, de Yeshua, para las 7 iglesias y para todo el mundo, por supuesto. Disculpen, hermano, ha sido muy difícil poder grabar esto hoy día. Con la ayuda del Creador, espero que se haya entendido. Si hay alguien de los amigos que están en el curso o amigas que quisiera, cuando empecemos la clase, que ahondáramos un poquito más en este tema, en esta charla, no hay ningún problema que podamos iniciar antes de empezar la clase el día de mañana el día miércoles a las 22 horas. Bien, así que amigos, me despido. La información está en la descripción del video y bueno, les animo a que puedan estudiar este libro tan importante y todo el material que vamos a empezar a ver. Bien, un beso, un abrazo para todos.